Hola, saludos otra vez desde Cegama en este día 17 de la cuarentena. Con algo más de nieve esta mañana, aunque ya se ha ido toda y creo que está lloviendo. Pero bueno, igual subo alguna foto, alguna imagen de esta mañana, de aquí atrás del caserío. Y bueno, pues seguimos con el tema del coronavirus. Desde luego, los números ahora están alrededor de 40.000 fallecidos en todo el mundo. Más de 8.000 hay en España y aquí en el País Vasco pues tenemos también más de 300. Bueno, veo tres cosas en este orden que van sucediendo y que son de importancia, desde luego. Primero está los efectos del virus en sí, ¿no? Las enfermedades, los fallecidos, ese es el virus en sí. Aquí, como un segundo vagón del tren, viene la destrucción, digamos, a ver cómo lo tengo aquí, la destrucción económica, sí, de las naciones. Unos daños económicos tremendos los que vienen, los que se están produciendo, ¿no? Pero finalmente también hay una creciente turbulencia política entre países, dentro de países y entre países. Entonces, va a ser grande lo que se está haciendo y lo que va a pasar entre lo físico, lo económico y lo político. A ver, no sabemos qué va a pasar, desde luego. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí que es nuestra ancla aquí, así que sí que podemos encontrar algo firme, una roca que por las edades nunca cambia, porque es la palabra eterna de Dios. Entonces, hoy lo que quiero hacer es mirar el personaje de Jonás, que tuvo su particular cuarentena, podríamos decir. Voy a leer unos versículos de Jonás 1. Dice la palabra: y tomaron a Jonás los marineros, y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Muy bien. Luego hay otros pasajes donde aparece el nombre de Jonás. Primero en Segunda de Reyes aparece brevemente, no en este contexto, en otro contexto. Luego en el Nuevo Testamento, en Mateo y Lucas, el Señor Jesucristo habla de Jonás. Y bueno, pues mencionaremos eso un poco más tarde. No voy a intentar sacar algo nuevo de Jonás. Todos conocemos la historia, yo creo. Si has estado en la iglesia durante algún tiempo, habrás oído mensajes y habrás leído el libro de Jonás. Pero sí que quiero que sirva esto de repaso, de recordatorio. Quizás haya alguna observación también que pueda ser nueva y provechosa para nosotros, ¿no? ¿De verdad le tragó un pez grande en el cual estuvo 3 días? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Si yo puedo comer este tomate, y este tomate entra hasta al estómago y se convierte en energía y salud, que los científicos me pueden decir un poco lo que sucede, pero no me pueden decir por qué. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué el sistema funciona? Del tomate o cualquier otra comida, ¿no? Si una madre de unos polluelos puede entender, un pajarito, puede entender lo que esas pequeñas criaturas necesitan para comer, ir a buscarla, volver al nido y meterlo en cada una de sus bocas. Si el Sol y los planetas pueden girar en perfecta armonía durante milenios
Y si yo entiendo que Dios está detrás de esos 3 milagros, no hay ningún problema en creer que Jonás estuvo 3 días dentro de un pez. Ninguno. Es simplemente cuestión de perspectiva. Entonces, sí, estuvo dentro de un gran pez 3 días y 3 noches. Ahora, entonces, algunos de los hechos de la historia de Jonás. Dios le dijo que fuera al noroeste, al noreste, a una ciudad, y Jonás se fue al oeste, casi en la dirección contraria, y era profeta, predicador. ¿Es posible que un predicador cometa un error o que falle a Dios y cometa pecado? ¿Es posible? Pues claro que sí, ya lo creo. Demasiadas veces, siempre sucede, podríamos decir, ¿no? Porque no hay predicador perfecto. Pero qué curioso que Dios que Dios nos dé la historia de un profeta, ni más ni menos, que era rebelde. Así es. Ahora, Jonás no tenía ninguna duda de la existencia de Dios. Ninguna. De hecho, cuando entra en el barco y viene esa tormenta que tiene a los marineros en estado de pánico, él está dormido, tranquilamente, completamente en calma. Porque confía completamente en el Señor, no tiene miedo de las circunstancias. De hecho, su tranquilidad yo creo que es lo que de alguna manera fue prueba para los marineros de que lo que dice es cierto. Mira qué tranquilo, este señor está diciendo la verdad, su misma tranquilidad, ¿no? Y yo creo que también es cierto con nosotros, cuando pasamos por turbulencias, por pruebas con la gente y nos ven tranquilos, en paz con el Señor, es muy grande esa realidad para ellos, ¿no? Bien, ¿qué pasaba aquí? Pues que Jonás sencillamente no le gustaba nada la voluntad de Dios. No estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, no le gustaba. Y bueno, así suele ser a veces con nosotros, ¿verdad? O puede ser que no estamos muy de acuerdo con lo que Dios quiere hacer y sabemos lo que quiere hacer y no nos gusta. Pues así era Jonás también. Curiosamente, cuando Jonás aterrizó dentro del pez, dentro del asqueroso estómago del pez, y estaba vivo, se dio cuenta, vaya, Dios no ha acabado conmigo, no ha resultado mi plan, que era acabar con todo, y él se dio cuenta de que Dios no había terminado con él. Dice el versículo 4, mas aún veré tu santo templo. Dios quería que pasara por esa prueba y tenía algo para enseñarle. Lo primero que hizo desde su peculiar cuarentena fue orar. De hecho, la primera oración que tenemos de Jonás en la Biblia, seguro que no es la primera vez que oraba en su vida, desde luego que no, pero la primera vez que tenemos en la Biblia una oración de Jonás es desde el pez. Ay, ay, ay. En fin, no fue hasta llegar ahí. Muy bien. Después de 3 miserables días dentro de ese pez, después de 3 días encontró motivo de gratitud. Encontró por qué dar gracias a Dios, ¿no? Y fue cuando dio gracias que Dios le dijo al pez, vale, vomítale. Cuando dio gracias, dentro de esa cuarentena, digamos, fea y asquerosa y dolorosa y olorosa y todo lo demás, ¿no? Cuando dio gracias, Dios le sacó de ahí. Ahora, ¿algún significado? ¿Cuál es el significado de los 3 días y 3 noches? Porque el Señor lo repite varias veces en el Nuevo Testamento. De hecho, en
en Mateo y Lucas se ven el mismo evento, pero en Mateo ocurre dos veces enseñando Jesús, usa a Jonás, dos veces diferentes, o sea que era algo que el Señor usaba a menudo para enseñar las lecciones que él tenía, ¿no? Y él evidentemente hablaba de Jonás como un hombre, un profeta que todos sabían que había vivido, ¿no? Primero, el significado de 3 días y las 3 noches en el pez era de que Dios es soberano y puede hacer lo que quiera. En la vida de Jonás y en tu vida y en la mía. Dios puede hacer lo que quiera. Pero también los 3 días y 3 noches fueron una señal, dice Lucas, fueron una señal para los de Nínive, los ninivitas. ¿Cómo así? Ellos no estaban en el barco. Bueno, evidentemente se les contó la historia. ¿Quién? Bueno, podría ser Jonás, pero, hombre, contar tu misma historia, algo tan raro como que saliste de una nave espacial, o sea, contar tu misma historia quizás no tiene mucha credibilidad. Claro, si Dios apoya el testimonio de Jonás, pues sí. Pero es muy posible, a mí me huele personalmente de que los marineros llegaron también a Nínive, o el mensaje, la historia de Nínive, o sea, la historia de Jonás, llegó a Nínive. El caso es que, no sabemos exactamente cómo, pero el caso es que cuando el rey y todos los demás escucharon de los 3 días y 3 noches de Jonás, creyeron el mensaje que él trajo de misericordia, bueno, de juicio y misericordia. Así que fue una señal para los de Nínive, dijo Lucas. Y luego, por supuesto, fue una profecía velada, como una profecía un poco escondida, de la muerte, de la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo en 3 días y 3 noches. ¿Y cómo es la profecía? Me encanta la profecía, es tan especial, tan maravillosa. Nadie sabía que eso era profético, hasta que no lo dijo el Señor. ¿A quién se le ocurriría? Yo creo que a nadie, ¿no? Bueno, algunas observaciones para terminar. Aunque conocemos a Dios, o mejor dicho, aunque conozcamos a Dios, y aunque le hayamos visto obrar en nuestra vida milagros, todavía a veces podemos luchar con su voluntad. Eso es muy importante, darnos cuenta. A veces vamos a luchar con la voluntad de Dios, tema de trabajo, tema de familia, tema de salud, tema de la iglesia, lo que sea. Vamos a luchar con su voluntad, aunque le hayamos visto obrar en nuestras vidas. Porque no nos va a apetecer lo que Él va a hacer o quiere hacer, ¿no? Eso es una realidad. Y el coronavirus nos va a hacer daño a todos, de alguna manera u otra, o de muchas maneras. Va a cambiar nuestra vida, seguramente, de aquí al futuro no muy lejano. Y va a haber cosas que no nos van a gustar. Pero son la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender en la prueba de buscar cosas para agradecerle, para darle gracias a Dios por ellas, ¿no? En teoría, Jonás aprendió que la salvación era de Dios. Dios era quien decidía, pero en la práctica le costó ponerlo le costó aplicarlo, como termina el libro. Uy, cómo le costó ver cómo los ninivitas se rendían al mensaje del Señor y se arrepentían, ¿no? Otra cosa que aprendemos es que Dios ama tanto a las almas que incluso usa cristianos rebeldes o cristianos con fallos para llevar su mensaje. Y menos mal, ¿verdad? Porque no hay ninguno de nosotros perfecto. Pero Dios ama tanto a la persona que no le conoce, que está incluso dispuesto a usar instrumentos que no son perfectos para hacer llegar su salvación y su mensaje a ellos. Y Dios también, como vemos en la vida de Jonás, Dios también usa a veces acontecimientos curiosos y los detalles que no le damos nosotros ninguna importancia quizás, y luego los usa de manera significativa
en su obra, como los 3 días de Jonás, ¿no? Aquí, desde luego, que en este libro el héroe es Dios, no es Jonás. El héroe es Dios, el héroe siempre es Dios. Entonces, vamos a leer, para terminar voy a leer del capítulo 2, los últimos 2 versículos. Esto es lo último que sucede con Jonás dentro del pez. Mas yo, dice Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, con voz de alabanza y gratitud. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y él dio alabanza y gratitud al Señor, y entonces, dice el 10, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Qué importante es, en medio de la prueba, aprender a dar gracias a Dios y alabarle por lo bueno que es, por lo mucho que nos ha dado. Que aprendamos eso de este profeta tan curioso que fue Jonás. Que el Señor os bendiga, que tengáis muy buen día. Adiós.